Hola estudiante del 9º grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema, volumen y capacidad del prisma triangular. Dentro del volumen y capacidad del prisma triangular vamos a tratar la deducción de la fórmula de volumen y capacidad del prisma triangular y la aplicación de la fórmula. Los propósitos de la clase de hoy: reflexionar sobre la importancia del cálculo del volumen y la capacidad de objetos del entorno, aplicar la fórmula de volumen y capacidad de un prisma triangular, además conceptualizar volumen y capacidad de un cuerpo geométrico. Observemos esta imagen. Male se encontraba viendo un documental acerca del acuario más grande de los Estados Unidos. Se encuentra en la ciudad de Miami. Tiene forma de prisma triangular. Podemos observar al acuario con sus dimensiones. Tiene una altura de 100 decímetros, ¿sí? Una base de 120 decímetros y una altura del triángulo que sería 80 decímetros. Male se pregunta ¿cuántos litros de agua se necesitará para llenar el acuario? Vamos a ayudar a Male a responder esta pregunta. Deducción de la fórmula del volumen del prisma triangular. Volumen del prisma triangular. El volumen es la cantidad de unidades cúbicas que caben dentro de un cuerpo geométrico. En otras palabras, podemos decir que el volumen es la medida del espacio de 3 dimensiones ocupado por un cuerpo. Por lo tanto, dado el prisma de medidas A, B y H, tendremos que el volumen es igual a 1/2 por A por B por altura. ¿De dónde podemos sacar 1/2 por A por B? Esta partecita de la fórmula no es más que el área de este triángulo, que es base B por esta altura A dividido 2. Como esa es la fórmula del área de un triángulo, yo puedo reemplazar esta parte de mi fórmula por AB, que quiere decir área de base. B es la longitud de la base del triángulo, A es la longitud de la altura del triángulo y H es la longitud de la altura del prisma. Volumen del prisma triangular. Como ya vimos, podemos aplicar la definición de volumen de un prisma y obtendremos la fórmula: volumen es igual a área de base por altura. Aplicación de la fórmula. Veamos un ejemplo. Calculamos el volumen y la capacidad del siguiente prisma triangular. Podemos mirar los datos. Si tiene dos lados que miden 10 milímetros y 10 milímetros, ¿qué podemos decir? ¿Cómo es este triángulo? ¿Es un triángulo isósceles? ¿Es un triángulo equilátero? ¿Es un triángulo rectángulo? ¿Qué podemos decir? Si tiene dos lados iguales y el tercero es diferente, es un triángulo isósceles. La base de este triángulo isósceles mide 6 milímetros. La altura de este triángulo isósceles mide 9,5 milímetros. La altura del prisma es de 14 milímetros. La fórmula para calcular el volumen es área de base por altura. Observamos nuevamente el prisma triangular. Antes de aplicar la fórmula debemos hallar el área de la base. Acuérdate que volumen
es área de base por altura. El dato de altura ya sé, 14 milímetros, pero no sé cuánto mide su área de base. Entonces tengo que hallar primeramente área de base. Acuérdate que estamos trabajando con una base triangular. Base 6 milímetros, altura del triángulo 9,5 milímetros dividido 2. Obtenemos 28,5 milímetros cuadrados. Y una vez que ya sabemos este valor, el área de base, lo multiplicamos por la altura, que es de 14 milímetros, y ya podemos saber cuánto es el volumen. 399 milímetros cúbicos. Para hallar la capacidad del prisma utilizamos la siguiente relación. 1 milímetro cúbico es igual a 0,001 mililitro. Por tanto, si teníamos 399 milímetros cúbicos, eso va a ser igual a 0,399 mililitros. Podemos darle respuesta entonces al problema. El volumen del prisma triangular es de 399 milímetros cúbicos y su capacidad es de 0,399 mililitros. Ejemplo número 2. Calculamos el volumen y capacidad del prisma triangular de la figura. Tenemos como base un triángulo rectángulo y vamos a calcular el volumen y la capacidad. Esta es la fórmula de volumen, área de base por altura. Antes de aplicar la fórmula del volumen, sí o sí voy a tener que calcular primero el área de base. Como la base es un triángulo, entonces tenemos que calcular por base por altura del triángulo dividido 2. La base de mi triángulo rectángulo es 3, la altura de mi triángulo rectángulo es 4. Multiplicamos y obtenemos área de base 6 centímetros al cuadrado. Una vez obtenida el área de base, aplicamos la fórmula de volumen, área de base 6 centímetros cuadrados por la altura del prisma 9 centímetros. Tenemos que el volumen es igual a 54 centímetros cúbicos. Para hallar la capacidad utilizamos la siguiente relación. 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Si tenemos 54 centímetros cúbicos, entonces eso es igual a 54 mililitros. El volumen del prisma triangular es de 54 centímetros cúbicos y su capacidad de 54 mililitros. Evaluemos la clase de hoy. Resolviendo este ejercicio, calculamos el volumen y la capacidad del siguiente prisma triangular. Estamos observando sus datos y también la incógnita va a ser volumen y capacidad. La fórmula de volumen, área de base por altura. Para poder calcular el volumen, antes voy a necesitar conocer el valor del área de base. Mi prisma triangular tiene como base un triángulo rectángulo, porque en uno de sus vértices hay un ángulo recto. La fórmula del área de un triángulo es base, que mide 4 centímetros, por la altura del triángulo, que mide 3 centímetros, ¿sí? Dividido 2, mi área de base es igual a 6 centímetros cuadrados. Y una vez que ya sé cuánto mide mi área de base, ya puedo poner la fórmula de mi volumen, que es área de base 6 centímetros cuadrados, multiplicar por 2, que es la altura del prisma. Entonces el volumen es igual a 12 centímetros cúbicos. Para hallar la capacidad del prisma, vamos a usar esta relación. 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro y 12 centímetros cúbicos van a ser 12 mililitros. El volumen del prisma triangular es de 12 centímetros cúbicos y su capacidad es de 12 mililitros. Ejercicio número 2. Calculamos el volumen y la capacidad del siguiente prisma triangular. Observamos los datos.
y observemos la fórmula también del volumen, área de base por altura. La altura del prisma es de 5 centímetros, pero no sabemos cuánto mide el área de base. Entonces, en un cálculo auxiliar vamos a estar hallando el área de base. ¿Con qué fórmula? Acuérdate que estamos trabajando con una base triangular y la fórmula de área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base es de 8 centímetros y la altura se refiere a la altura de la base, no la altura del prisma. Entonces, de 5 centímetros, multiplico y divido, obtengo 20 centímetros cuadrados como área de base. Si ya sé cuánto mide el área de base, puedo poner la fórmula de volumen, reemplazar mi área de base por 20, multiplicar por la altura del prisma, que es de 5 centímetros, y obtengo así el volumen de 100 centímetros cúbicos. Y para hallar la capacidad utilizamos la siguiente relación. 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. 100 centímetros cúbicos van a ser igual a 100 mililitros. El volumen del prisma triangular es de 100 centímetros cúbicos y su capacidad es de 100 mililitros. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. Recordamos la situación inicial donde Ara se pregunta ¿cuál es el volumen del acuario? Y para calcular el volumen del acuario, Ara necesita utilizar la fórmula del volumen del prisma triangular, área de base por altura. Antes de poder hallar el volumen, sí o sí voy a tener que recurrir a un cálculo auxiliar para calcular el área de la base, porque es un dato desconocido. Ponemos la fórmula base por altura sobre 2, sería 120 de base, 80 de altura, dividido 2, obtengo 4.800 decímetros cuadrados de área de base. Una vez obtenida el área de base, aplicamos la fórmula de volumen, área de base 4.800 por la altura 100 decímetros, tenemos el volumen de 480.000 decímetros cúbicos. Para hallar la capacidad utilizamos esta relación. 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro. Si yo tengo 480.000 decímetros cúbicos de volumen, entonces eso es igual a 480.000 litros. El volumen del acuario es de 480.000 decímetros cúbicos y su capacidad es de 480.000 litros. Recordemos, el volumen del prisma triangular es igual a área de base por altura. Y la base, como es un triángulo, es igual a base por altura dividido 2. Finalizamos así la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.